Muy buenas a todos, esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las 8:30 de la tarde. Y este programa nace porque, al igual que tú estás cabreado con ese gobierno central que podría haber hecho mucho más contra el coronavirus, que ya se ha llevado cerca de 3.500 personas por delante, ese gobierno que nos mintió, que nos dijo que solo iba a haber un contagio y que podría haber actuado antes, viendo la que estaba cayendo con la pandemia tanto en China como en Italia, pues hemos decidido montar esta plataforma de libre expresión ante los intentos del gobierno central de usar ahora los minutos de televisión pública que acaparan para lanzarnos desinformación y propaganda. Por eso desde aquí vamos a desmontar sus mentiras, vamos a daros la verdad y vamos a apoyar a los profesionales sanitarios, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a esa población civil que vive confinada, que vive aislada y harta de ver al vicepresidente del gobierno saltándose la cuarentena hasta en 3 ocasiones. Quieren que olvidemos los secretos que irán a tumbarse en el palacio de hielo. Muchas almas vuelan a diario, millones de velas en los santuarios, demasiadas cruces en el calendario, un país entero contra un adversario, hospitales con mares de voluntarios, todos los balcones llenos en mi barrio, aplausos que se escuchan hasta el planetario, para ángeles vestidos de sanitarios. Nos está costando respirar. Nuestro mundo paró de girar. Ellos no nos cuentan la verdad.
Buenas noches, amigos del Periscopio, amigos de Estado de Alarma, amigos que estáis aquí en España, a otros que estáis al otro lado del charco. Ya estamos en el año 2021. Desde luego, lo primero que quiero hacer es desearos a todos los que seguís el Periscopio y este canal de Estado de Alarma, pues que tengáis lo mejor para este 2021, lo mejor que nos arrebató el 2020 y que, confío en que, sin embargo, pues a pesar del gobierno podamos disfrutar cada uno en su parcela personal, en el trabajo, con su familia, etcétera. Y aquí vamos a seguir ejerciendo el periodismo libre, independiente, veraz, acercándoos todas esas cosas que muchos callan, que muchos medios convencionales, ellos dicen que no tienen sitio en el periódico de papel o que los minutos de los informativos en la radio o la televisión son escasos, pero aquí estamos nosotros para cubrir esas ausencias y para hablar, como digo, lo que otros callan. Y, de hecho, esta noche, en el primer programa del año 2021, quiero dedicar a hablar con Elías Amor. Elías Amor es el presidente del Partido Liberal Cubano, de la Unión Liberal Cubana, partido que, como digo, pertenece a todos los partidos, la federación de todos los partidos liberales que hay en el mundo. De hecho, Elías, ahora me lo corregirá también, pero es vicepresidente. Buenas tardes, buenas noches, Elías, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jorge. Muchas gracias por estar aquí en este programa de primero de año y feliz año nuevo a todos los oyentes. Estupendamente. Digo que tu partido, del que eres presidente de la Unión Liberal Cubana, forma parte, de todos esos partidos liberales, la Internacional Liberal, ¿no? Que se dice. Correcto. Sí, nosotros tenemos nuestra sede en Londres y, desde allí recibimos toda la información y toda la, divulgación que las ideas liberales tienen a nivel mundial. Estupendo. Elías, aquí hay varias cosas que yo me gustaría que nos pudieses contar, porque tú sigues, casi en tiempo real todo y cuanto acontece en Cuba. Pero antes que hablar de tu país, me gustaría que hablásemos un poco del balance del año 2020, porque el otro día vimos a un presidente Sánchez haciéndose autobombo, mirándose al espejo como le gusta el hacer, llevando al extremo su narcisismo y diciendo que todo esto es fantástico. Tú eres economista, tú conoces bien la realidad de España y de muchos países de nuestro entorno, y para ti, ¿cuál sería el balance del año 2020? El balance todavía habría que tener un poquito de humildad, ¿verdad?, para poder afrontarlo con una perspectiva, objetiva. España ha pasado este año 2020, pues posiblemente uno de los peores años de su historia, y ahí está el hundimiento que se va a producir en el Producto Interior Bruto, que tiene como explicación fundamental la caída del turismo. Este país se basa fundamentalmente en ese sector y este sector se ha hundido en la economía mundial como consecuencia de la pandemia. Esto es una de las consecuencias que tiene apostar al mismo número en un sorteo, ¿verdad? Lo normal es apostar a diferentes números y cuando uno concentra todo su dinero en un solo número, pues lo que puede ocurrir es esto. El turismo es muy importante para la economía española y tendrá su crecimiento de cara al futuro, pero tiene que superar esta crisis grave, profunda, duradera, intensa, que no sabemos lo que puede durar, porque desde luego en el año 2021 todavía vamos a tener ramalazos de lo que es esta pandemia. Y España, el gobierno español, la actuación del gobierno del señor Sánchez, pues no ha estado a la altura de las necesidades de una democracia moderna y respetuosa de las libertades. Este periodo que hemos vivido en el año 20 ha permitido al gobierno del señor Sánchez colar por la puerta trasera toda una serie de cambios normativos y legislativos, siendo el último, quizá el más importante de todos, la Ley CELA. La Ley CELA es una grave afrenta a la libre elección de la educación que los padres quieren para sus hijos y nos la han colado por la puerta falsa. Es decir, es verdad que tiene la aprobación del Senado y del Congreso, pero es una ley que no tiene absolutamente ningún consenso con la comunidad educativa y que viene a romper un modelo que había estado funcionando en España de forma relativamente pacífica
dando los resultados que ha dado, y ahora vamos a ver qué es lo que va a ocurrir, ¿verdad? Porque ya se ha planteado el recurso de constitucionalidad y la vía para frenar una ley como esta. Pero además de esto han entrado en vigor otras muchas más cosas que se han ido introduciendo por la puerta trasera de los cambios legislativos que se han ido desarrollando a lo largo del año y que sitúan a España en una posición realmente lamentable en el conjunto de los países. A mí me hubiera gustado otro planteamiento mucho más activo por parte del Estado, por parte de la nación, y se ha visto cómo efectivamente algunas de las cosas en las que creíamos y que teníamos absoluta confianza, pues en cierto modo han demostrado que no funcionan. El Estado de las autonomías es una de ellas. Yo he sido un gran defensor del Estado de las autonomías como constitucionalista, pero el Estado de las autonomías este año ha demostrado que tiene muchas dificultades para poder llevar adelante una estrategia coordinada de lucha contra un virus como el coronavirus. Y si en el futuro van a venir más, tenemos que ver qué problemas son los que se han producido para poder afrontarlos con garantías de éxito. Sí, no, yo te quería decir, porque estoy muy de acuerdo con lo que tú estás planteando, estás hablando precisamente de una serie, quería hacer dos distinciones de esas serie de introducciones legislativas que el gobierno pues nos ha querido colar. De hecho, bueno, pues la penúltima ha sido la ley de la eutanasia, que bueno, pues que también efectivamente en un estado de alarma, introducir una medida de una normativa de esas características es tremendo. Eso es propio de, bueno, regímenes como el de tu país, el cubano, castrista, ¿no? Es decir, que incluso te diría yo que hasta el régimen castrista, bueno, pues con la reforma de la Constitución la tiene detenida ahora mismo en Cuba. Luego hablaremos de ello. Y se escuda precisamente en la cuestión de la situación de la pandemia. Pero bueno, volviendo al caso español, es que es tremendo que efectivamente, como tú dices, se nos dijo por activa y por pasiva que no iba a haber 17 Navidades diferentes y al final ha dado la casualidad que hemos visto 17 o 20 Navidades diferentes, porque incluso durante las propias Navidades ha habido comunidades autónomas que han ido cambiando las reglas de juego, unas cosas para Nochebuena, otras cosas diferentes para Nochevieja y así sucesivamente. Tenemos ahora estado de alarma hasta el mes de mayo y bueno, y el gobierno, sin embargo, lo del estado de alarma es para los ciudadanos, porque para ellos es, como tú dices, aplicar la máquina del rodillo y arrasar como fuera en su proceso de revolución, de darle la vuelta como un calcetín a este país. Y vamos, y la última cuestión es la que vimos el otro día cuando Pedro Sánchez hizo ese balance de su catastrófica gestión, que le dio, bueno, también la vuelta, claro, porque aquí él tiene el principio goebbeliano de una mentira 100 veces repetida se convierte en una verdad y se pretenderán que al final nos creamos que no, que la gestión que han realizado ellos ha sido maravillosa, que es la famosa nueva ley que quieren introducir para la monarquía, la ley de la corona, ley que yo espero que el Partido Popular, como principal partido de la oposición, se oponga firmemente, porque ni es de recibo, ni los españoles estaban reclamando una normativa con esas características, porque al final lo que hay que legislar, y tú como gran especialista que eres, has tenido funciones y competencias en el ámbito de la gestión pública, o sea, bueno, uno hay que legislar en función de las necesidades y las demandas de la ciudadanía, no porque te da la gana, cosas encima que ni siquiera tenías incluidas en tu programa electoral, ¿verdad? Sí, yo creo que esto es un despropósito total y absoluto. Tenemos un rey formidable y tenemos una princesa de Asturias formidable para el siglo XXI y los españoles, yo creo que esto lo valoramos. Es decir, las encuestas del CIS normalmente sitúan a la Casa Real como la institución con mayor valor dentro de las que tenemos en España, muy por encima de los jueces, de los partidos políticos o del mismo gobierno que suspende de manera sistemática. Yo creo que entrar en debates de estas características empobrece a España, la convierte en un furgón de cola en el conjunto de los estados y de las naciones y que al único que le puede interesar, si acaso, este debate es a los comunistas que están integrados en el gobierno y los nombro por lo que es su ideología, porque en Cuba han sido la causa fundamental del desastre que luego han extendido como un cáncer a países como Venezuela o lo han intentado en Nicaragua, ¿verdad? Ese socialismo del siglo XXI es lo peor que ha podido llegar a España de la mano de ese partido político que todos conocemos y que, bueno, pues tiene esas características
que lo hacen absolutamente estar al frente de estos movimientos que los socialistas que han gobernado España en periodos anteriores, pues nunca han caído en este tipo de telarañas, ¿no? Los socialistas de la época de Felipe González hicieron transformaciones que le permitieron a España avanzar de una manera muy importante en términos económicos y sociales, y sin embargo el señor Sánchez está llevando a España como Zapatero a un auténtico desastre. Zapatero, que acaba de firmar un documento vinculado a la Carta de Puebla del conjunto de los países de América Latina, lo han colocado en el puesto número 5, detrás de todos los candidatos y presidentes de América Latina, empezando por el preso Lula, etcétera. Y Zapatero, que ha sido presidente de una nación como España, que debería de ser líder en todo caso, ha permitido que lo coloquen en el puesto número 5. Este es el rol que en este momento Sánchez, Iglesias, Zapatero, etcétera, están colocando a España. Y a mí particularmente pues me produce una gran preocupación, porque creo que deberíamos de estar más cerca de Macron, más cerca de Merkel y más alejados de toda esa fátula de partidos de izquierda radical, comunistas y venidos a menos, que están intentando, por otra parte, que es lo suyo, acabar con la prosperidad que existe en América Latina, ¿verdad? Esa es otra historia. No, es que desde luego Zapatero, el descrédito en el que se ha situado este hombre es impresionante. Alguien que ha sido presidente, como tú dices, de una legislatura y casi 2 en nuestro país, esté dispuesto a ser, digamos, el portavoz del régimen criminal de Maduro y encima dando lecciones a la Unión Europea y diciendo que, bueno, pues no sé, que él como ha estado 30 y tantas veces en Venezuela, conoce muy bien. Es decir, bueno, yo es que no necesito ni haber nacido en la época de Hitler, ni en la época de los nazis, ni haber visitado, si hubiera estado en aquella época, haber visitado la Alemania nazi para saber que Hitler era un criminal. Con lo cual, es decir, si este hombre, Zapatero me refiero, después de haber visitado 30 y tantas veces, como él presume, Venezuela, todavía no se ha dado cuenta de eso, es que yo creo que tiene algún tipo de tara que tendrá que hacerse ver, porque desde luego es muy preocupante, vamos. Está buscando un espacio que no existe. Está buscando ser líder de algo que realmente no tiene consistencia, porque en América Latina los dirigentes del socialismo del siglo XXI, vinculados a esta Carta de Puebla y al movimiento de Sao Paulo, etcétera, son líderes de una izquierda radical, Evo Morales, Lula, Maduro, anteriormente Chávez, que ahora van incorporando pues a otros como Nicaragua, Ecuador, etc. Son una serie de dirigentes políticos que lo que quieren es acabar con América Latina, es decir, retrasarla históricamente y convertirla en un paraíso de pobreza, de dependencia del Estado y de comunismo. Claro. Elías, no solo América Latina, sino también España, porque tú y yo antes estábamos comentando que... bueno, es decir, tú que eres más veterano que yo, pero bueno, y que has vivido en más países, pues claro, la situación cuando vemos la España del siglo, o sea, no, la España del año 2020, bueno, a mí me recuerda mucho a lo que yo he estudiado en los libros de historia de la España del siglo XIX. Tanto que, decir, se pensaban que, bueno, pues porque tuviésemos a nuestras generaciones de jóvenes con mayor número de títulos universitarios, que no mejor formado, porque al final yo como profesor universitario que soy, yo lo que le digo a mis alumnos, es decir, a mí, que seáis capaces de empollaros un libro entero, me sirve de bien poco si luego realmente no sabéis aplicar un sentido y un juicio crítico a lo que leéis, a lo que os empapáis y a lo que os cuentan. Entonces, al final, de lo que se trata es de saber pensar y de saber razonar. Eso es lo más importante, vamos, desde un punto de vista de la formación de nuestros jóvenes. Entonces, los políticos se pensaban que consiguiendo grandes masas de población, de generaciones de jóvenes con títulos universitarios, eso iba a suponer, bueno, pues el sacar a España de ese pelotón de cola en el que estuvimos instalados durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que ahora lo que tenemos son, bueno, en muchas universidades, fundamentalmente las públicas, son máquinas de generar parados. Entonces, al final, el problema es que la España del siglo XXI, del año también 2021, no tiene mucho que diferenciarse de la España de finales del siglo XIX. Y lo hemos demostrado y se ha visto como efectivamente la gestión de la pandemia, ¿verdad? Sí, el sistema educativo español es ciertamente un desastre. Esto no lo digo yo, ni lo dices tú, lo dice muchísima gente. Y básicamente es un desastre porque nunca se ha planteado
algo que es fundamental para un sistema educativo y formativo, que es asegurar a los egresados un empleo. Esto nunca se ha planteado. Se ha planteado adquirir conocimientos, ser educados, respetar la fila, portarse bien, no faltar a la clase. Exactamente. Pero nunca se ha hecho énfasis en el resultado del proceso educativo y formativo, que es por lo que un país dedica recursos económicos a la educación, ¿verdad? Que es hacer que esa persona, cuando acabe su ciclo, o bien a los 16, o bien a los 18, o bien a los 25 años, acceda rápido al mercado laboral. Y además, en un puesto de trabajo que le cualifique, es decir, que tenga relación con lo que ha estudiado. Esto no se ha estudiado en España, no se ha hecho nunca, y la ley CELA va justo en la dirección contraria a lo que esto debería de ser. Que esto ocurra, pues es un verdadero desastre. Y ahí tenemos ya varias generaciones de jóvenes que no encuentran su hueco en el mercado laboral porque les han enseñado muchas cosas que tú, que eres un profesor universitario durante muchos años, sabes que no sirven, porque lo que se ha respetado es qué hay de lo mío. Es decir, ese profesor que está en un departamento que sabemos que no sirve para el mercado de trabajo lo que está enseñando, pero que hay que darle la salida porque es un funcionario y hay que contratarlo y hay que mantenerlo en el puesto de trabajo. Ahí está el problema, que se construyen títulos, carreras, estudios en base a qué hay de lo mío y no a las necesidades del mercado laboral. Y esto la ley CELA pues no lo arregla y no lo va a arreglar ninguna ley. Es decir, esto es un tema que falta sensibilidad por parte de los gobernantes para adecuar las trayectorias formativas a lo que las empresas quieren, que en definitiva es lo que deberíamos de hacer. Así estamos perdiendo más todavía. Seguimos estando en el furgoncito de cola de las naciones más desarrolladas y corremos el riesgo, con la llegada de los bolivarianos a España, que ya están en el gobierno de coalición con el señor Sánchez, de que nos lleven a más atrás. Que este es el gran problema, que yo he visto cómo un país como Cuba, que en el año 59 se encontraba con un nivel de renta per cápita superior al de España en aquel momento, se ha convertido en lo que es Cuba, un desastre, una economía absolutamente descompuesta, que no funciona y lleva 61 años absolutamente enrocada. Esto lo han hecho en Cuba, pero lo han hecho en Venezuela y lo han hecho en muchos otros países. En definitiva, lo que tenemos que evitar es que ese cáncer, esa plaga del comunismo, llegue a España, se extienda en nuestro país y nos destroce las normas de convivencia y la vida que nos hemos hecho los españoles con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y que queremos seguir teniendo en libertad. Es que yo creo que una de las cuestiones, a mí más que plantearse aquí la ley de la reforma de la corona y que nos la quieran colar, es precisamente por qué no creamos una ley que, digamos, pues que prohíba el ejercicio de la división, de la convivencia y de la concordia entre españoles. Aquellos partidos que separan, que distancian, o sea, que son incitadores del odio, de la división y de la unidad nacional, deberían estar a lo mejor, quizá, tendríamos que plantearnos por qué no los prohibimos. En vez de estar, ¿verdad?, y tratando de erosionar esas instituciones que la Constitución nos reconoce, lo que tenemos que plantearnos es precisamente, bueno, porque al final el que no reconoce la Constitución, bueno, pues en términos coloquiales se le llama golpista. Sí. Pero aquí da la casualidad que, bueno, pues por un lado tenemos a una derecha atontada, que esa terminología, pues no le gusta utilizarla, pero bueno, vamos a ver, Pablo Iglesias es un golpista, porque es un hombre que no reconoce las instituciones recogidas en la Constitución y que si por él fuera, mañana se cargaba a la monarquía e introducía en nuestro país, como dice él, el régimen republicano. Ojo, para ponerse él como jefe de Estado vitalicio. Así es. Sí, sí. Este es el planteamiento que ya he formulado y que ya lo conocemos, está encima de la mesa. Depende del señor Sánchez que esto continúe o no. El que tiene la facultad para disolver el gobierno y convocar elecciones anticipadas es Sánchez. Y yo creo que está perdiendo una gran oportunidad de hacerlo, porque si los españoles son conscientes de que lo que está planteando el señor Iglesias no va a ningún sitio y que además choca frontalmente con la Constitución, lo mejor que podría hacer el señor Sánchez es disolver el gobierno y convocar elecciones, porque con su socio no se puede entender. Pero para él para él eso son palabras mayores, significa exponerse al riesgo a dejar de pisar la moqueta y dejar de dormir en la Moncloa. Ya, pero la moqueta... No quiere asumir ese riesgo.
Claro, la moqueta se puede dejar de pisar cuando los españoles le atribuyan al señor Sánchez el mismo comportamiento que el señor Iglesias, porque aquí en este país hay un refrán que dice que el que calla, otorga. Y lo que está haciendo el señor Sánchez es callar frente a los alegatos del señor Iglesias, y muchos españoles en el centro y en el centro izquierda están empezando a pensar que es más de lo mismo. Y eso le puede suponer trasvases de voto masivos hacia otras formaciones políticas y acabar perdiendo el gobierno. Yo creo que Iván Redondo, en este tema, no está analizando bien las encuestas. Me parece que o no le asesoran bien o no le hacen bien las encuestas del CIS, o cree que puede llegar al final de la legislatura con un gobierno que lo único que le va a provocar es una pérdida de más de 2 millones de votos. Pero bueno, esto es lo que hay. De todas maneras, todo esto a mí me hace gracia que se hable tanto de Iván Redondo, personaje que yo creo que él ha sido el propio encargado de tratar de construir su propia leyenda. Es decir, utilizando a los medios de comunicación y a periodistas amigos, pues a que le escriban reportajes y que hablen de él como ese personaje, pues no sé, salido de House of Cards, de película del ala oeste de la Casa Blanca, y como personaje que sí, vamos a ver, tiene mucha ascendencia porque Pedro Sánchez es un zote, es un cero a la izquierda, es una persona que, vamos a ver, es que dice, no, es que tiene el mérito de la supervivencia. No, lo que tiene es el mérito de la indecencia. Porque, claro, es decir, vamos a ver, yo también podría vivir como un rico. ¿Cómo? Pues bueno, pues no sé, es decir, recurriendo a prácticas pues que rozan el límite de la legalidad. Entonces, un presidente de gobierno lo que no puede hacer es rozar el límite de la decencia, de la ética y de la moral, y es irse a negociar, a pactar con los amigos de la ETA y con los que quieren romper España constitucionalmente con el separatismo. Es que eso no tiene ningún mérito. Ninguno. Es que uno puede aprobar también las asignaturas, cualquier chaval que nos esté viendo, copiándose los exámenes. ¿Qué mérito tiene eso? Ninguno. O sea, entonces, y si tienes al lado a otro tonto que te está diciendo lo que tienes que hacer, ¿dónde está el mérito? Es que es impresionante. O sea, lo de este país, ¿verdad? Es decir, que, claro, pero es que eso al final es, la ley CELA existe porque es la mejor fotografía de este gobierno, de premiar, ¿verdad?, la imbecilidad, aquellas personas que no tienen méritos, aquellas personas que tratan de trepar en la vida, bueno, pues a base de dar codazos, dar patadas y perseguir sus objetivos, pero no precisamente aquellas personas, bueno, pues que tratan de superar, pues a través del esfuerzo, ¿no? Porque lo de Pedro Sánchez, como digo, es decir, no tiene mérito alguno cuando la gente dice, no, es que lo de la resistencia, no. Vamos a ver, más resistencia, pues no sé, puedes tener tú, puedo tener yo, puede tener cualquiera de nuestros espectadores, como digo, si al final, oye, pues uno deja de guiarse en esta vida por ciertos patrones, ¿vale? Que entran en los límites que entran en el terreno de la decencia. Oye, Elías, también, ya que estamos aquí tú y yo, y tú como buen conocedor de la realidad cubana, háblame de Cuba, porque el año 2020 ha sido un año perdido, ha sido un año en el que, bueno, pues todos aquellos que amamos la libertad, la democracia y los derechos humanos, bueno, pues nos hubiera gustado, aunque yo, desde luego, no estaba esperanzado en ningún momento, la famosa Constitución que se venía anunciando que se iba a poner en marcha, parece ser que también se ha convertido en letra muerta para el año 2021. Entonces, ¿cómo lo ves tú todo eso también? Bueno, pues de Cuba podemos decir que el año 20 en el que nos encontramos ha sido un año muy importante desde el punto de vista económico, político y social. A mí me gustaría reivindicar públicamente en tu programa, Jorge, el año 2020 en Cuba al movimiento San Isidro. El San Isidro es un barrio de La Habana, que está en La Habana Vieja, un barrio maravilloso, muy cerca del Capitolio, con casas que antiguamente eran de familias que, bueno, vivían en un solo edificio y que en su día pues tuvieron que abandonar el país rumbo al exilio, y esas casas luego fueron, entre comillas, ocupadas por muchas familias, acabando varias familias de ocupar lo que antiguamente era una sola residencia de una familia de las que se marcharon al exilio. Y ese barrio es un barrio coqueto, es un barrio que está muy cerquita, insisto, del Capitolio, del Paseo del Prado,
Y allí, en este último mes de diciembre, ha surgido algo que en Cuba es muy importante, que es la protesta social. La protesta de un grupo de jóvenes creativos, intelectuales, profesionales de rigor del sector académico, del sector de la investigación, que se encerraron en esa casa a protestar básicamente porque había sido detenido días antes un rapero, un músico cubano por el régimen comunista. Vamos a, es como si en España mañana, yo qué sé, el gobierno de Sánchez detuviera pues a un cantante y lo metiera en la cárcel, pues básicamente porque le da la gana, porque no había ninguna justificación, no hay habeas corpus, en Cuba no existen las garantías constitucionales. E inmediatamente, bueno, pues se produce un movimiento de solidaridad con esa persona que ha sido enviada a la cárcel. Este movimiento San Isidro estuvo durante varios días en huelga de hambre en esa vivienda localizada en el centro de La Habana, y para mí es el protagonista del año, porque el que haya en Cuba una protesta social espontánea, limpia, organizada, frente al régimen comunista que domina al país, es de una valentía enorme. Yo sé que los que me están oyendo aquí en España, que vivieron la época de la transición como yo la viví, yo viví la época de Franco y la transición, y sabemos lo que costó traer la democracia a Cuba, no pueden entender que estas cosas yo hable de ellas como una maravilla en Cuba, ¿verdad? Pero es que en Cuba es muy difícil ser opositor, porque en Cuba, cuando eres opositor, te arriesgas a que te maten, te arriesgas a que te detengan. Allí hay una cosa que se llama el crimen predelictivo, que permite al gobierno comunista llegar a tu casa y detenerte simplemente por el hecho de que presumen que tú vas a ser un futuro opositor. Como dicen ellos, dentro de la revolución cabe todo, fuera de la revolución no cabe nada y te aplastan como a una cucaracha. Bueno, pues este movimiento San Isidro resistió, aguantó hasta el final, y un día por la noche se presentaron individuos de la seguridad del Estado, que es la policía secreta castrista, vestidos de médicos, que venían a hacerles unas pruebas del COVID porque decían que había entrado allí en la casa uno que procedía del extranjero sin haber pasado por los controles. Mentira, todo el que llega a Cuba pasa por los controles en el aeropuerto. Llegaron y se los llevaron a todos presos y los tuvieron durante varios días retenidos y luego los fueron liberando poco a poco, porque el régimen ya no hace otra cosa que lo que llamamos la represión de baja intensidad. Este es el día a día de este país. Una mañana la gente protesta porque un cuentapropista que lleva un carretillero, viene un policía de la seguridad y le confisca la mercancía y se la lleva para su casa. Otro día se produce un altercado porque hay un montón de gente en una cola, a pesar de las limitaciones de espacio que hay que tener para la pandemia, una cola porque no hay champú en ninguna tienda, no hay champú, no hay detergentes. Otro día la cola se produce en otra tienda porque anuncian que llega pollo y todo el mundo sale corriendo para comprar el pollo. Los españoles no podemos entender esto porque es imposible, no lo podemos comprender, pero este es el día a día de esa querida tierra que es Cuba, en la que yo nací y aunque vivo en España toda mi vida, pero eso es lo que están viviendo los cubanos, esa desgracia que es el sistema comunista, que luego encima les dice que no protesten porque tienen educación y sanidad gratis. Y eso es mentira, no es verdad. La educación y la sanidad la pagan los cubanos y bien pagada con los impuestos y la detracción de rentas que el gobierno les aplica. El salario en Cuba de un cubano, el salario medio, lo voy a decir para tu programa, está en $36 al mes. ¿Quién puede vivir con eso en cualquier país? Cuba y Venezuela son los países del mundo con los salarios monetarios más bajos. Es verdad que luego tienen sanidad y educación gratis, pero también la tenemos en España. Y ganamos el salario mínimo este año 950 euros. Sí, es que es algo vergonzoso. Cómo los comunistas distorsionan y engañan a la gente. Y por eso el movimiento San Isidro es muy importante, porque detrás del movimiento de San Isidro estoy convencido de que van a venir otros muchos más movimientos de protesta contra el régimen comunista y en el año 21 vamos a tener sorpresas muy favorables procedentes de Cuba. Seguro. No, de hecho, vamos a ver, lo que estás contando, es decir, precisamente el gobierno cubano sí. Ha utilizado el COVID como la gran excusa para reprimir la libertad de expresión con la famosa ley o decreto ley 370, ¿verdad? Y para el allanamiento precisamente de esa sede, como comentas, del movimiento San Isidro,
que, como tú comentabas, sus miembros estaban en huelga de hambre para reclamar la liberación de Denis Solís, ¿verdad? De un músico, de un pobre músico, claro. Una persona sí. que no tiene absolutamente ninguna maldad, que no ha hecho nada malo, no ha robado, no es un corrupto como los miembros de la seguridad del Estado, que roban a la gente precisamente para lucrarse ellos. No, este es un pobre músico. Bueno, pero lo detienen porque al régimen no le gusta lo que dice. En Cuba no puedes decir cosas en contra del régimen. Pablo Iglesias estaría detenido por lo que dice en España si se aplicaran las normas cubanas. Por ejemplo, a mí me encanta escucharle porque dice cosas que están al margen del sistema constitucional. En Cuba no es posible hacer eso. En Cuba sería detenido. Entonces, esto es lo que yo quiero que nuestros oyentes lo entiendan. Lo que es vivir en Cuba, con esa presión, con esa incapacidad para dirigir tu vida, para no tener libertades, ni públicas ni económicas, que eso podemos hablarlo ahora también. Y así durante 61 años, eso es un auténtico desastre. Y que el mundo además mire para otro lado. Ahora tenemos a Borrell en el Parlamento Europeo, pero antes teníamos a una italiana comunista que se llama la señora Mogherini, que iba a Cuba a hablar de que Cuba era una democracia de partido único. Pero vamos a ver, señora Mogherini, que usted viene de Italia, que es una democracia de la Unión Europea. Una verdadera vergüenza. Es sinvergüenza de decir eso ante el mundo, delante del déspota que rige Cuba, que es Raúl Castro, el hermano de Fidel Castro. Dos personas que tienen las manos llenas de sangre, de más de 5.000 fusilados en Cuba y de muchos muertos huyendo en balsas rumbo al estrecho de la Florida. Pero si es que, vamos a ver, si te das cuenta, Elías, le pasa también a Venezuela, aunque yo, bueno, creo que los 61 años de dictadura cubana y los 25 años de dictadura venezolana, yo no sé si, vamos, la verdad que me parece bastante macabro comparar pues las cifras de muertos que se ha dejado el régimen venezolano y el régimen cubano. Los dos me parecen igual de criminales. Y, de hecho, pues las Naciones Unidas ya varias organizaciones de derechos humanos han hablado de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, lo cual hace a Maduro de potencial y de susceptible reo para sentarse ante el Tribunal Penal Internacional de La Haya. Yo imagino que en el caso de Cuba es lo mismo. Pero es que además, en el caso, claro, a mí lo que me sorprende y me indigna es el hecho de cómo, por ejemplo, ha habido, como tú decías, es decir, desde Federica Mogherini, pasando por Josep Borrell, incluso el propio Obama, que trataron de blanquear el régimen, el régimen cubano, y nos encontramos que a día de hoy, y lo vamos a recordar a nuestros espectadores, en el año 2019 se comprometió el gobierno de Cuba a llevar a cabo una serie de introducciones legislativas, en total, una serie de 90 reformas, entre ellas, la introducción de una nueva constitución que que entró en vigor en abril del año 2019, pero que todavía no ha sido implementada. Y de las 14 normas que estaban previstas, tan solo 6 son las que han sido aprobadas y que son aquellas que afectan al gobierno. Pero todas las otras que tienen relación con los derechos humanos, los derechos sociales de los cubanos, han sido pospuestas con la excusa del coronavirus, lo cual, da muestra de la tomadura de pelo en la que sigue el gobierno de los, aunque no esté los Castro, están, el fantasma de Fidel y el de su hermano siguen estando, ¿verdad?, manejando los hilos de la dictadura y su familia y las élites de ahí surgidas. Es una auténtica tomadura de pelo y una auténtica vergüenza e indignante para el pueblo cubano en que estemos en el año ya 2021 hablando que todavía no ha habido avances en derechos humanos, como tú creo que también estarás de acuerdo. Totalmente. Como tú has dicho muy bien, las primeras leyes de desarrollo de la Constitución cubana del año 19 han sido leyes para organizar la estructura política del país, aprobando la figura del gobernador, del intendente, de las asambleas. A todos estos les han puesto unos sueldos altísimos comparados con la media. Por ejemplo, el gobernador de La Habana gana 9.000 pesos, que comparado con el salario mínimo en Cuba, 2.100 pesos, pues es 4 veces y media más. Si en España el salario mínimo está en 900 euros, el salario de un gobernador pues iría a unos 5.000, 6.000 euros. Para que veamos que en todas partes cuecen habas. Además, en Cuba
la administración es muy pesada porque, como en Cuba, sabes, la mayor parte de la economía está bajo control del Estado. El 80% de los medios de producción, más o menos, de la economía, se encuentran en manos del Estado, no en manos de los privados, de los agentes privados. Con lo cual, la economía es totalmente estatal. Por ejemplo, una de las leyes que estábamos esperando que se desarrollaran es la famosa ley de las pymes, que viene a intentar regular el ejercicio del cuentapropismo, que es como los cubanos le llaman a los pequeños emprendedores, a los autónomos, los cuentapropistas. Bueno, pues eso también se ha quedado ahí durmiendo en el sueño de los justos. Si quieres que te diga la verdad, Jorge, de la experiencia que tenemos nosotros, en Cuba una cosa es la ley y la regulación de la ley con los reglamentos y las órdenes, etcétera, y otra cosa luego es la realidad. Hay que pensar que el sistema jurídico, en Cuba no existe separación de poderes y el sistema judicial es una correa de transmisión del gobierno. El gobierno le dice a un juez que hay que condenar a un disidente y el juez lo condena. No existe separación del Parlamento. En Cuba el Parlamento se llama la Asamblea Nacional del Poder Popular, que son 500 y pico de personas que se reúnen un par de veces al año, que son como los del Partido Comunista de Cuba. Claro, todos son comunistas y todos son como los niños cantores de Viena. Llegan allí a cantar todos a favor del gobierno y todos son buenas cosas y el gobierno les explica lo que les da la gana y nadie se le ocurre, bajo ningún concepto, pedir una explicación, porque es que al día siguiente desaparece de la circulación. Ese es el sistema comunista de pura esencia. No es verdad que sea un socialismo tropical ni que sea un sistema compatible con la razón humana. Mentira. Tenemos que decir claramente a nuestros oyentes lo que es el comunismo cubano. Es un sistema de déspotas, en donde hay un poder económico muy fuerte vinculado al ejército y a la seguridad del Estado, que es el que tiene las relaciones económicas con las grandes empresas que han hecho inversiones extranjeras en Cuba. Entre ellas, por cierto, algunas cadenas hoteleras españolas muy importantes que tienen negocios con ese sector del ejército y de la seguridad del Estado. Eso es lo que llamamos el poder económico en Cuba y es totalmente fiel al régimen político. Y luego está la ortodoxia comunista, marxista-leninista que encabeza ese presidente que han puesto, que es un hombre de paja, que se llama Díaz-Canel, que junto a él pues tiene un montón de seguidores a ultranza de las doctrinas castristas y que es la otra pata de poder político que existe en el país. Y desde que Raúl Castro llegó al gobierno, Raúl Castro se ha divertido viendo cómo se enfrentan esos dos núcleos de poder. Unas veces ganan unos, otras veces ganan otros. Por ejemplo, lo que va a empezar ahora a partir del día 1 de enero, que le llaman allá en Cuba la tarea de ordenamiento, que es la unificación de las monedas y la devaluación del peso cubano y una serie de medidas de salarios, pensiones y de subsidios, eso ha sido una victoria del grupo de poder económico vinculado al ejército y la seguridad del Estado. En otras ocasiones gana el otro grupo. Cuando, por ejemplo, se produce una recentralización de la economía, por ejemplo, la estrategia, que es un documento que ha elaborado el gobierno de Díaz-Canel para afrontar la situación del COVID, pues contiene muchos elementos propios de la economía de intervención estatal, de la centralización, de la planificación central. Es decir, siempre hay un pulso entre los dos y desde que Raúl Castro se retiró, ese pulso pues se viene realizando más o menos de forma continua y es lo que explica un poco esa situación de indefinición que transmite Cuba hacia afuera. Sí, sí. Yo quería precisamente hablar, dentro de esas reformas que estaban previstas, precisamente una de las más importantes es la llamada Ley de Reclamación de los Derechos Constitucionales ante los Tribunales, que se supone que implementaría el llamado artículo 99 de la Constitución y bueno, y es el que le da posibilidades a los ciudadanos de recurrir, bueno, pues y demandar la impunidad de los abusos y la represión del régimen contra las voces disidentes en la isla. Bueno, pues que el caso es que, por ejemplo, hay una periodista, creo recordar, que se llama la activista Ileana Hernández, que en varias ocasiones ya ha intentado ir a los tribunales para presentar, digamos, diferentes demandas contra el Ministerio del Interior por las llamadas vulneraciones de derechos y que en varias ocasiones no han sido admitidas precisamente, bueno, pues porque, como venimos aquí diciendo hoy, no hay ninguna intención verdadera por parte del gobierno de Díaz-Canel de bueno, pues de abrir
el país al ejercicio libre de los derechos de los ciudadanos. Y a día de hoy estamos igual que el año pasado, igual que hace 2, o incluso podríamos hablar que en algunas facetas incluso estamos hasta peor, ¿verdad? Estamos mal. Los cubanos somos víctimas de una situación histórica anómala en la que se ha enquistado en el poder en Cuba una clase política que no está adaptada a la realidad de nuestro tiempo. Cuba está metida dentro de una cápsula, para que los oyentes nos entiendan. Cuba está metida en una cápsula que se cerró en la Guerra Fría y ha estado dentro de esa cápsula hasta nuestros días. Y cuando muere Fidel Castro y coge el poder Raúl, alguien abre esa cápsula y dice, ¿pero esto qué es? Y se dan cuenta de que es un sistema absolutamente ajeno a la realidad del mundo de nuestro tiempo. Un sistema en el que no hay propiedad privada, en el que no hay bases económicas sólidas, en el que la economía depende de que haya un financiero externo, llámese la URSS, que desapareció, o después fue Venezuela y ahora son las remesas que mandamos los cubanos exiliados a nuestras familias en Cuba, lo cual no deja de ser triste, ¿verdad? Una economía absolutamente desconectada del mundo, dominada por empresas estatales indolentes, ineficientes, costosas, abultadas de personal. En Cuba la tasa de paro es del 1,3% porque la gente no está empleada, la gente está asignada a las actividades. Hay un sector presupuestado que es el que vive del presupuesto del Estado que concentra una enorme cantidad de gente que no sabe qué hacer. Los cubanos van a trabajar y se pasan el día en las colas, ¿verdad? Para resolver, porque en el trabajo piden permiso para ir a comprar una cola. Es como una gran administración, como una gran burocracia. En ese sentido, pues no se produce nada, la productividad del país es muy baja, la competitividad es nula, salvo el tabaco, que sigue siendo un gran producto de la exportación cubana. Cuba ya no tiene absolutamente nada, ni siquiera los servicios médicos, porque los servicios médicos los vende, pero a unos precios que ya no pueden crecer más de lo que crecen. Además, los médicos que hay en Cuba son los que son, y no se pueden fabricar como se fabrican yogures. Entonces, es un sector que tampoco le proporciona ingresos al gobierno. Insisto, es un país fracasado desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social, porque quien quiera decir que en Cuba se reconocen derechos y que la gente vive bien, yo lo único que le pido es que se vaya a vivir a Cuba como un cubano más. Que no vaya como un turista español, que vaya como un cubano más, que se coja la libreta de racionamiento, que viva en una casa semiderruida en La Habana Vieja y que empiece a usar las guaguas y el transporte público de La Habana para ir viendo lo que es el día a día de los cubanos. Porque está muy bien ir a Cuba como turista español y alojarte en el Hotel Nacional, que es precioso, y estar en una habitación con aire acondicionado con vistas al malecón. Eso es una maravilla. Y le encanta a toda la gente comunista de aquí de España que va a Cuba. A Enrique Santiago le fascina. Enrique Santiago, que es este personaje que tenemos aquí en el Congreso de los Diputados, es un gran defensor de la revolución castrista, y cuando va allí le ponen una alfombra roja y lo tratan como el gran compañero Enrique Santiago. Enrique Santiago va a Cuba, lógicamente, y se queda en los grandes hoteles de lujo, que viva como un cubano, que aprenda lo que es el sufrir, que no encontrar champú, no encontrar desodorante, no encontrar un ñame, una malanga para poder cenar una noche. Eso es lo que hay que vivir en Cuba para poder entender lo que es aquel país. Y yo a los españoles que nos están oyendo les digo que lo que el régimen comunista informa al mundo es mentira. Es una mentira que dura 61 años y que la pagan los pobres cubanos que no pueden protestar porque están penetrados por la seguridad del Estado, que sabe hasta de qué pie cojea cada uno. Y ese es el motivo por el que en Cuba no hay grandes protestas sociales como ocurrió aquí en España. En Cuba, cuando te mueves, al día siguiente ya tienes a un miembro de la seguridad del Estado en la puerta de tu casa que te dice: ¿a dónde vas, Elías? Voy a comprar el pan. No, tú no puedes salir. Y te prohíben salir de la casa. Y está allí porque está cobrando... Precisamente, sí. No, para hacerte la vida imposible. Eso que es difícil de entender para un español es el día a día de los cubanos que quieren la libertad. ¿Qué es lo que les pasa, quiero decir, precisamente a los jóvenes del movimiento San Isidro y de la plataforma de artistas 27N, claro, que no pueden salir de los domicilios porque están bajo vigilancia policial permanente? Es una especie de arresto domiciliario, ¿verdad?
Sí, en el caso de las mujeres yo lo llamo acoso. Es decir, aquí en España eso se catalogaría como acoso. Totalmente. A una mujer, la periodista del diario 14 y medio, Luz Escobar, estuvo retenida en su casa, que no podían ir a comprar leche para sus hijos. Esto pasa en Cuba. Esto lo hace el régimen comunista de Díaz-Canel, que es una vergüenza para la humanidad. No deberíamos de admitir que la Unión Europea, que es un foro de países democráticos y libres, llegara a tener algún tipo de acuerdo con el régimen comunista cubano. Yo estoy de acuerdo en forzar al máximo a ese régimen para que abra espacios, para que le permita a los cubanos ser más libres. Engañan al mundo, dicen que van a desarrollar la Constitución, pero luego no hacen nada, como tú has dicho, Jorge. Sí, porque es que además... Sí. Pues, perdón, sí. No, que iba a decir yo que precisamente esta ley de la que hemos hecho mención de reclamación de los derechos constitucionales ante los tribunales, yo creo que, bueno, aunque la ciudadanía tenga una desconfianza en Cuba con su sistema judicial, es posible que si esta ley se aprobase, bueno, los tribunales se podrían ver totalmente abarrotados de demandas contra funcionarios o instituciones del Estado cubano. Pero yo creo que, claro, es decir, que nos podemos encontrar que ante el temor por parte del gobierno de que esta ley pueda ser aprobada, pues en estos momentos puedan reaccionar en este año 2021 con mayor agresión y represión. Los cubanos de a pie que tengan que acudir a un bufete colectivo para preparar una demanda, para presentarla ante un tribunal sometido al poder ejecutivo del gobierno comunista, no van a perder ni un minuto de su tiempo, que es muy valioso porque tienen que resolver. Date cuenta que hay que conseguir la comida del día en las colas y comprar el detergente o el champú en las colas de las tiendas, porque no está asegurado esto. No van a perder tiempo con estas demandas. Eso el régimen lo sabe. El día a día del cubano es muy difícil, es un día a día muy complejo, en el que hay que resolver un montón de cosas que aquí damos por hechas. Aquí cuando queremos comprar un litro de aceite, bajamos al supermercado, entramos y lo compramos y nos lo llevamos y se acabó. Y lo damos por hecho que va a estar ahí esperando por nosotros. En Cuba esto no es así. Nuestros oyentes tienen que saber que el cubano cuando quiere comprar mantequilla y baja a la tienda, lo que va a encontrar es que no hay mantequilla. Y entonces tiene que averiguar a ver dónde hay mantequilla. Y cuando averigua dónde hay mantequilla, aunque tenga que ir a 10 kilómetros de su casa, se va a un sitio en donde hay una cola de 100 personas y si quiere conseguir la mantequilla, tiene que ponerse en contacto con el colero, que es una persona que le ha guardado un turno de los primeros para poder llegar cuanto antes al que vende la mantequilla y conseguir el producto. Y le tiene que pagar a ese colero. En Cuba eso existe. Hay que decir que eso es lo que funciona en Cuba, que si tú no tienes la posibilidad de pagarle a ese colero, tú no compras mantequilla. Ese es el día a día de los cubanos. Y yo sé que algunas personas dirán, este señor se ha vuelto loco, pero no lo estoy. Esto es lo que pasa en Cuba y usted puede ir a Cuba, a los Cayos del Norte, a disfrutar de 15 días de vacaciones en María la Gorda, en Pinar del Río, disfrutando de esas aguas cristalinas, bebiendo mojitos y disfrutando de un nivel de vida espectacular en esos hoteles que gestionan los españoles. Pero si usted recorre 10 kilómetros al pueblo más cercano, usted se va a encontrar con la verdadera realidad de Cuba, que es esa que yo le estoy describiendo. Y el turista que camina un poco por las calles de La Habana Vieja o que va a los pueblos de Santiago de las Vegas, Quibicame, Jucal, que se mueve por la isla, se da cuenta del drama del día a día de los cubanos. Y esto es lo que queremos cambiar. Nosotros queremos que Cuba sea como cualquier otro país de América Latina. No queremos ser lo que somos. Queremos ser libres. Como cualquier país de América Latina. Claro. Pero habrá que mirar qué países, porque claro, para ser como Venezuela, desde luego. No, Venezuela no, pero por ejemplo, a Cuba este año ha habido en el mes de abril un informe de Naciones Unidas, del Programa Alimentario de Naciones Unidas, que es una institución especializada, que ponía a Cuba en materia de crisis alimentaria al mismo nivel que Haití. Es decir, Cuba, la vanguardia de la revolución de Fidel Castro, el gran proyecto a favor está al nivel de Haití en suficiencia alimentaria. Cuba produce en su sector agrario por 3.500 millones de pesos al año, con el 17% de la población ocupada en la agricultura, y tiene que importar
2.000 millones de productos alimentarios que no producen los cubanos. Oiga, no estoy hablando de aceite de oliva, que no hay en Cuba, porque no hay olivos. Estoy hablando de cosas como el maíz, que en Cuba el maíz sale como plaga. Los cubanos antes del 59 producían maíz suficiente para alimentar a la población y hay que comprarlo fuera. Es que el sistema económico es un fracaso total porque no respeta la propiedad privada, porque la abolió, porque extinguió los derechos de propiedad, y el guajiro que trabaja el surco, como decimos los cubanos, no se siente comprometido con una tierra que el Estado le permite cultivar en arrendamiento. Esa tierra no es suya. Además, se la limitan, se la condicionan y le hacen la vida imposible los comunistas del pueblo, de la municipalidad. Por eso la producción agrícola en Cuba no puede despuntar. Y hay montones de gente en el campo cubano sin producir y sin eficiencia, y los cubanos necesitan importar del exterior alimentos. Eso no existe en ningún país del mundo y es una vergüenza que yo lo tenga que decir, pero es que es lo que hay en Cuba y queremos cambiar eso. Y sabemos que eso se puede cambiar porque otros países que eran comunistas y que pasaban hambrunas como Vietnam han salido de esa trampa. Vietnam adoptó el Doi Moi, que son reformas en la propiedad de la tierra en la década de los años 90, y Vietnam ahora es el principal exportador de arroz de Asia. Y Cuba, si devolviera la propiedad de la tierra a quienes verdaderamente la trabajan, sería un gran país productor agroalimentario. Ya lo fue antes del 59, no de azúcar, que eso por supuesto es su marca de la casa. Desgraciadamente el régimen comunista eso no lo permite. Y yo lo que no quisiera es que España tuviera ese mismo problema, de caer en manos de un sistema como ese, que lo que haría sería ponernos a hacer colas con libretas de racionamiento. Es terrible esa fotografía que nos acercas, Elías. Sí. No tenemos mucho tiempo más en el programa de hoy. Yo espero que efectivamente las nuevas leyes que se tienen que aprobar pues puedan ser una realidad a lo largo de este año en Cuba, que no sea lo que ha ocurrido ya en otras ocasiones, que cuando se implementan esas leyes que teóricamente tienen que introducir un cierto aperturismo, se acaben convirtiendo en una nueva máquina de generar más restricciones, porque, como tú sabes, ya ha pasado en otras ocasiones, las llenan de palabras, de tecnicismos que hacen, bueno, pues que imposible el ejercicio de derechos para el pueblo cubano. Y por ello, bueno, pues ya te digo que deseo lo mejor para tu pueblo, para Cuba, y desde aquí todos los españoles decentes comprometidos con la democracia compartimos ese sentimiento para el año 2021. Lo sé. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, pues yo también comparto ese mismo deseo, pero tengo mis dudas respecto de que el Estado comunista cubano sea capaz de implementar esas reformas este año 21. Ojalá que así sea, pero lo veo complicado. Muchas gracias por invitarme aquí a estar en tu programa contigo. Me encanta, así que cuenta conmigo. Iremos efectivamente llamándote para que vengas aquí y nos traigas y nos ilustres también, como has hecho, esa fotografía de cómo está cada momento la situación en tu país. Muchas gracias y feliz año, Elías. Gracias, igualmente a nuestros oyentes. A ti también. Un abrazo. De Dios. Bueno, pues queridos amigos de Estado de Alarma, del Periscopio, hasta aquí nuestro programa de hoy. Creo que ha sido muy interesante y muy revelador la situación que se vive en la isla. Aquí hemos estado en las últimas semanas hablando constantemente de la problemática del régimen criminal de Venezuela. Y lo vamos a seguir haciendo, porque vosotros, muchos de los que nos seguís, estáis en Hispanoamérica, estáis en Estados Unidos y bueno, y de aquí desde España pues estamos la gente que somos demócratas de corazón comprometidos, bueno, pues efectivamente con la libertad y con el Estado de Derecho en países como Cuba, Venezuela, pero por supuesto también en Nicaragua, en Bolivia, en Brasil, en Argentina y en otros tantos. O sea, que aquí no somos, desde luego somos la réplica, resistencia constante a la gentuza que representa, bueno, pues como sabéis, el foro de Sao Paulo. Así que, bueno, pues por mi parte, nada más. Deciros que nos vemos este lunes. Vamos a tener un programa muy especial para seguir contando lo que se prevé el lunes, que será día 4, bueno, de la noche del 4 al 5, lo que viene, los acontecimientos del día 5, esas elecciones especiales en Georgia para terminar de dibujar el Senado de los Estados Unidos y ver en
de dónde cae la mayoría, si republicana o demócrata, una Cámara muy importante, como ya vimos esta semana, y por supuesto, para hablar del acto también más importante antes de lo que ocurra el día 20 de enero, que es el acto en el Congreso con Mike Pence, dando a conocer el nombre del que se supone que va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Todo el mundo dice, o las apuestas hacen prever que va a ser Joe Biden, pero puede haber alguna sorpresa en el último momento, no lo sabemos. Así que de eso hablaremos el próximo lunes. Os dejo aquí con las redes en las que podéis seguir a todos aquellos que hacemos el Periscopio. En redes sociales podéis seguirme en Twitter, en Instagram, en Facebook. Aquí os pongo las diferentes direcciones desde que podéis hacer el seguimiento. Y por mi parte, pues nada más. Agradeceros a los Patreon, a todos aquellos con vuestros comentarios, vuestras opiniones, hacéis posible que sigamos ejerciendo el periodismo libre e independiente. Os deseo lo mejor para el año 2021 y nos vemos el próximo lunes a las 12:30 de la noche aquí en el Periscopio de Estado de Alarma. Buenas noches desde España, buenas tardes, América. De hecho, hay un conocido periodista con un canal en YouTube que los programas sobre Galapagar eran día sí, día también. ¿Te refieres a Negri?